Todo empezó cuando tenía alrededor de 6 años y vivía en casa de mi abuela. Fue un día después de Halloween, me acuerdo perfectamente porque quedé traumado. Con mi mamá fuimos a un centro comercial y ella me regaló unas pelotas saltarinas, esas pequeñas y duras que rebotan muy alto. Como te comenté, vivíamos en casa de mi abuela, pero en su casa estaban todos los cuartos conectados. Si estabas en el porche podías ir a la sala o a la cocina y así con todos los cuartos. Esa noche cuando llegamos a la casa de mi abuela, mis tíos estaban tomando en el porche y me dijeron que me entrara a jugar porque ellos estaban ocupados. Así que entré a la cocina a jugar con las pelotitas. El cuarto de mi prima estaba abierto. Estaba todo oscuro. No se veía más que solo la cama con la luz que entraba de la cocina. Yo estaba jugando y una pelota rebota en la mesa de la cocina y como en una película de terror se fue rodando muy lento hacia el cuarto de mi prima y se metió debajo de la cama. Entré a la pieza y en una esquina había una muñeca que estaba muy de moda en esos tiempos. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era una que si la persona se ponía un cinturón, la muñeca bailaba. Era una muñeca muy grande. Miré debajo de la cama y no se veía nada, así que fui por una escoba para sacar la pelota. Yo no sentía miedo ni nada por el estilo. Traté de sacar la pelota una vez y algo me hizo darme vuelta para ver a la muñeca. Traté de sacar la pelota con la escoba por segunda vez y me pasó lo mismo. Me di vuelta para ver a la muñeca, pero ahora sentí un poco de miedo. Intenté por tercera vez sacar la pelota y nuevamente no pude. Me di vuelta para ver otra vez a la muñeca y ella empezó a caminar hacia mí. Yo me fui corriendo a la sala y luego para el porche donde estaba toda la familia tomando. Cuando llegué ahí todos me preguntaban por qué lloraba y por qué estaba tan pálido. Yo casi sin poder hablar les dije, la muñeca. ¿La muñeca qué? ¿Qué tiene? La del cuarto de mi prima se movió y todos se rieron de mí. Me dijeron que estaba loco y me mandaron a dormir, pero nadie fue a revisar el cuarto. Al día siguiente mi abuelita me dijo que fuéramos a revisar la muñeca para que viera que funcionaba con pilas. Entramos al cuarto y la muñeca no estaba en la esquina. Mi abuela se sorprendió, pero la agarró y me dijo, «No te preocupes, debe ser por las pilas. Mira, vamos a abrirla». Mi abuelita la abrió y donde iban las pilas estaba todo oxidado y no tenía pilas. Me miró extrañada por un segundo, pero me dijo que también funcionaba con un cinturón, que no me preocupara, que le preguntaría a mi prima dónde estaba. Llamó a mi prima y le dijo que le pasara el cinturón para que yo viera que también funcionaba de esa forma, pero mi prima le contestó que el cinturón lo había dejado en casa de otra tía que vivía muy lejos, que por eso ya no jugaba con esa muñeca porque sin ese cinturón no funcionaba. Mi abuelita, en lugar de solucionar el problema, me asustó mucho más. En esos años vivía en la población El Olivar en la Compañía Alta y tenía un grupo de amigos y vecinos de la misma edad muy grande. Muchas personas nos decían pandilleros solo por cuidarnos entre nosotros y porque andábamos para todos lados juntos. Uno de estos amigos tenía un tío que vivía en un terreno camino al pueblo de Islón, muy cercano al río, a unos 20 o 30 metros, y un día nos fuimos a acampar para allá. Éramos por lo menos unos 10 más 3 amigas que eran hermanas de nuestros amigos. En ese tiempo se tomaba chimbombo y estábamos tomando al lado del río, en una majada como le llaman algunos. Incluso habían algunos animales, cabras y vacas principalmente. Cerca de las 11 de la noche llegó un momento en el que nos quedamos sin trago y decidimos caminar al pueblo de Islón, que no quedaba muy cerca, la verdad. Llegamos al pueblo y no nos quisieron vender. La verdad es que nos quedaba trago, pero no nos gustó porque estaba como rancio y no quisimos tomarlo y por eso fuimos al pueblo. Pero como no quisieron vendernos, en nuestra borrachera con mis amigos apedreamos la botillería. Tuvimos que devolvernos con las manos vacías y muchos de los que no quisieron tomar ese trago que nos quedaba porque tenía mal sabor se acostaron a dormir. La casa en la que estábamos era una casa muy humilde, estaba armada con latas, mayarrachel y palos y la puerta estaba cerrada con una barreta atravesada. Con mis amigos estábamos en el comedor y justo al lado en una pieza estaba el caballero con su señora durmiendo. Como te decía, cuando llegamos de vuelta del pueblo, varios se durmieron y los que nos quedamos levantados nos quedamos conversando en el comedor. Estábamos en eso cuando de repente empezamos a escuchar que alguien pateaba la puerta como si quisieran echarla abajo, pero a pesar de todo la puerta se mantenía en pie.
Lo primero que pensamos con mis amigos fue que eran personas del pueblo de Islón que venían a cobrar venganza porque habíamos apedreado la botillería. Asustados, los que estábamos despiertos empezamos a despertar a los demás. Te juro por Dios que la casa comenzó a moverse por completo. En el techo se escuchaba cómo caían piedras y nosotros del susto, de la impresión, dimos vuelta a la mesa del comedor y empezamos a tirar hondazos a la puerta. Algunos de los que estaban durmiendo despertaron por los ruidos, pero en ese momento nos dimos cuenta de que al lado de la puerta había mucha claridad. La luz de la luna entraba por una malla rachel que había al lado de la puerta y aún así se azotaba muy fuerte. Uno de mis amigos se acercó a la puerta y miró por la malla rachel y afuera no había nadie, pero se seguían escuchando los golpes en la puerta. Mi amigo fue a golpear la puerta de la pieza de su tío desesperado y no despertó. Ni siquiera, con todos los gritos, el caballero se levantó. Llegamos a un punto en el que vimos que la puerta se azotaba pero no se caía y del modo en que la estaban golpeando era más que suficiente para que se cayera porque estaba atravesada con una barreta solamente. Decidimos salir a enfrentarnos con quienes nos estaban atacando. Dijimos 1, 2, 3 y abrimos la puerta. Salimos y no había nadie. Todo quedó en silencio y ahí algunos nos dimos cuenta de que nos habían penado. Los más incrédulos nos dijeron que saliéramos a buscar y fuimos a dar una vuelta por el cerro. Hicimos grupos de 4 para buscar, pero no había nadie, así que volvimos a la casa y nos acostamos a dormir. Al día siguiente, cuando despertamos, seguíamos pensando que era la gente del pueblo quienes habían venido a cobrar venganza. En eso se levantó también el tío de mi amigo, muy tranquilo, y nosotros le contamos todo lo que había pasado. Que unos tipos habían apedreado su casa y que nosotros habíamos intentado despertarlo pero no lo habíamos logrado. Y el caballero nos dijo: muchachos, me olvidé de contarles que aquí siempre penan y penan tan fuerte que ya estoy acostumbrado y ya no me despierto. Ahí entendimos por qué no despertó ni siquiera con los golpes que le dábamos a la puerta de su habitación. Era porque ya no los sentía. A pesar de todo, seguíamos incrédulos. El caballero comenzó a contarnos algunos de los hechos que habían ocurrido ahí en su casa. También nos contó que había fallecido un bebé ahogado en el río hace algunos años y que muchas veces en la noche tiraban piedras al techo. Pero nosotros le dijimos que anoche había sido la gente del pueblo de Islón quienes vinieron a molestar. Él solo sonrió y se fue a trabajar. Al mediodía volvió a la casa a almorzar y nos comentó que habían llegado muchas personas a preguntarle si sabía quiénes habían ido a apedrear la botillería. Y como no le contamos que habíamos sido nosotros, recién ahí asumimos totalmente que nos habían penado porque nadie había venido a cobrar venganza. Hace mucho tiempo que tengo el mismo sueño. Siempre soñaba con un viejo amigo que conocí por mi cuñado y que falleció en extrañas circunstancias allá por el año 98 o 99, no recuerdo muy bien. A él lo conocí por un favor que le hice a mi cuñado. Me pidió si podía dejar un paquete en donde él hasta hace poco trabajaba. Esa fue la primera vez que vi a César. Cuando llegué al lugar pregunté por él y al rato llegó a recepción. Tenía que parecer que lo conocía y cuando me vio se le iluminó el rostro. Lo saludé como si fuera un viejo amigo y le entregué la caja que jamás supe que tenía en su interior. Me despedí de él mientras sus compañeros estaban ahí todos mirándonos. Le dije nos vemos con una sonrisa y me fui. La primera impresión que tuve de él fue que era un joven que parecía menor a su edad, humilde y además tenía una mirada pícara en sus ojos. A los días volví a verlo, esta vez en una fiesta en donde la pasamos muy bien y de ahí en adelante cada vez que nos veíamos se nos hacía poco el tiempo, pero nunca tuvimos más allá de una buena y fuerte amistad. En una fiesta estábamos conversando animadamente y me dijo: «Eres muy linda, flaca. Me gusta mucho estar contigo y si alguna vez uno de los dos parte antes que el otro, va a cuidar del que queda. ¿Te parece?» Le contesté que sí y nos dimos la mano. Creo que esa fue la última vez que lo vi. Meses después César se fue junto a unos amigos a la playa y nunca volvió. Ninguno de sus amigos quiso decir qué había pasado y solo sabíamos que él, en un arrebato de alcohol, se había enojado con sus amigos yéndose del lugar para no regresar. Así pasaron los meses y su madre puso una denuncia por presunta desgracia. Su vida no fue fácil. Desde pequeño sufrió carencias de todo tipo. Su padre jamás se preocupó de él y su madre, una mujer humilde y de poca educación, lo dejó a su suerte en la calle. Prefirió a su pareja antes que a su hijo, así que sus amigos terminaron siendo su verdadera familia.
Era una buena persona pese a todo lo vivido en su infancia, adolescencia y adultez. César era un joven humilde sin muchas ambiciones ni sueños. Éramos amigos y pese a que yo le gustaba, le hice saber que solo lo quería como amigo. Nos escuchábamos, nos aconsejábamos hasta que llegó el día de su desaparición. Sus amigos nunca dijeron qué había pasado, guardaron silencio como si se tratara de un pacto. Pese a los interrogatorios e investigaciones, no se sabía nada de él. Un día su madre sacó un certificado de defunción y en el certificado decía que estaba enterrado en el cementerio municipal de Valparaíso como NN. Fue muy extraño, ya que decían que era un NN, pero en realidad sí sabían quién era él y qué sepultura ocupaba en el cementerio. Según la policía, murió atropellado por el tren y que éste le cortó las manos y dejó su rostro irreconocible, pero estaba su mochila con todas sus pertenencias y documentos y por eso lo pudieron reconocer. Su madre salió llorando por la televisión por su querido hijo, alegando que por pobre nadie hacía nada y a nadie le importaba, siendo que ella fue la primera en dejarlo a su suerte, en donde la vida en la calle le enseñó lo que era la vida misma. Meses después lo trasladaron a Santiago y lo sepultaron en el cementerio. Y a los días empezó a aparecer en mis sueños. Soñaba con que César estaba con un grupo de amigos al calor de una fogata por las noches y se ve poco o nada. Todo transcurre como si fuera un carrete normal con amigos. Ese fue mi sueño varias veces, pero otro sueño recurrente que tengo es uno que pareciera ser la continuación del primero. En este veo que se encuentran con otro grupo y que los invitan a seguir la fiesta. Todo transcurre normal entre cervezas, vinos y pisco por las botellas que alcanzo a ver. Están todos sentados en un círculo y de pronto una mujer se acerca a César, pero él la evita. Ella se enoja y dice que él quiso sobrepasarse con ella y comienza una fuerte discusión. Se arma una gran pelea y además uno de sus amigos le roba el dinero que tenía. César se da cuenta y le grita. Todo se vuelve un caos, oscuridad y violencia. Lo veo en el suelo a muy mal traer por los golpes, el alcohol y las drogas. Alguien grita que viene la policía y todos huyen del lugar. César se levanta a duras penas. Está herido y le cuesta caminar. Va por la línea del tren cuando de pronto se tropieza con algo y cae al suelo. Escuchó la bocina del tren sonar desesperada, pero ya nada puede hacer. Justo al salir de la curva, César está tendido en la vía. La cara del maquinista es de desesperación porque no hay tiempo de frenar y pasa sobre él quitándole la vida. En las noticias no sale nada de esto. Estos sueños fueron de a poco mostrando la historia, pero faltaba el final. César me mostró a todos sus amigos que estuvieron con él esa noche. Eran 3 hombres y una mujer y ellos no hicieron nada por él. No lo ayudaron cuando comenzó la pelea y lo dejaron a su suerte. Uno de ellos vio todo lo que había pasado pero se quedó callado y no hizo nada. Solo ellos saben lo que realmente pasó aquel día. En mis últimos sueños, César me mostró que vendría por ellos. La verdad es que ya vino por 2 de ellos. A uno le explotó el califón estando en buen estado y el otro cayó del 2º piso al intentar entrar a su casa porque se le habían quedado las llaves adentro. Muchas veces le había pasado, pero esta fue la última. Ahora queda solo uno de los hombres y falta además saber quién es la mujer. Por casualidades de la vida teníamos que arreglar el techo de nuestra casa y mi hermana me recomendó a un amigo de mi cuñado. Él sabe toda la historia porque también era amigo de todos ellos. Le conté lo que estaba soñando por esos días y las personas que aparecían en él y me dijo que había descrito perfectamente a quienes andaban con César esa noche en que se perdió. Él no podía creerlo. Estaba pálido porque, según él, los 2 amigos que murieron dijeron días antes que iban a morir. Esto me pasó en el año 2003. Como cualquier noche me fui a dormir y bueno, creo que a todos nos ha pasado que estamos durmiendo, escuchamos algo y despertamos, y eso fue lo que me pasó. Comencé a escuchar pisadas como si fueran de un caballo. Desperté, o eso creo, quizás seguía soñando. Estaba en mi cama, en mi habitación, pero lo que vi me llenó de miedo. Cuando abrí los ojos vi a una criatura mitad caballo y mitad humano. De la cintura hacia abajo era un caballo de color café y de la cintura hacia arriba era humano. Tenía su piel tan blanca que resplandecía. Escuchaba sus pisadas y lo seguía con mi mirada mientras él le daba vueltas a mi cama. Mi corazón empezó a latir de la manera más rápida que alguna vez hubiera sentido. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue que era el diablo.
Se sentó en mi cama. Vi como ese enorme trasero caía bruscamente sobre ella, mientras la parte del hombre solo se recostó y pegó su espalda con la mía. Era muy fría. Dios mío, es el diablo, dije. No sabía qué hacer. Estaba muerto de miedo. Solo pensé en hacer oración, pero la verdad nunca me prendí ni siquiera el Padre Nuestro. Empecé a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos. No digas nada. Era una voz muy leve, pero hizo que casi se me paralizara el corazón del miedo. Volví a intentarlo. Padre nuestro que estás en los cielos. No digas nada. Entré en desesperación y pensé que tenía que orar mejor, porque comencé a sentir que me llevaba. Padre nuestro. Te estoy diciendo que no digas nada. En ese momento sentí que desperté porque hasta salté de la cama, la cual estaba mojada de tanto sudar. Me acosté, me tapé con las cobijas y llamé a mi madre. Recuerdo que ella entró en mi habitación pero no tenía cabeza, pero aún así le decía, mamá, no te vayas, el diablo está en mi cama, por favor no te vayas. Y ella me dijo, Felipe, en tu cama no hay nadie. Miré y no había nada, y nuevamente fue como si volviera a despertar. Me levanté de la cama y fui hacia el ropero. Saqué una toalla y empecé a secarme el sudor temblando del susto. Miré hacia la ventana y vi que dentro de mi pieza había una cuna de bebé. Medía más o menos 3 metros de largo por 1,30 m de alto. Era como una cuna, pero estaba hecha de ramas. Dejé la toalla y me acerqué y sí, era una cuna y en el interior había un bebé muy lindo. Y cuando quise agarrarlo se empezó a reír. ¿De quién será? El bebé empezó a levantar los brazos como si quisiera que lo cargara. Pero sus brazos y sus piernas se empezaron a alargar. Sus ojos se volvieron rojos y de su boca le empezaron a salir colmillos. Su risa era tan macabra, tan diabólica, como la del niño que salía en la película de la Pasión de Cristo o algo así, no recuerdo bien. Vi que había un tronco debajo de la cuna y lo tomé para golpearlo, pero los golpes llegaban a la mitad del trayecto y quedaba paralizado. Él se burlaba con esa risa siniestra que hasta el día de hoy recuerdo. Y nuevamente desperté. Solo recuerdo haber despertado otra vez bañado en sudor, asustado y con mi corazón latiendo muy fuerte. Miré la habitación, la cama, la ventana, debajo de la cama y no había nada. Al parecer, solo había sido una pesadilla muy horrible. A las 6 de la mañana salí a trabajar. Me despedí de mi madre y llevaba caminando como 20 minutos de camino al metro. Y no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Di vuelta en una esquina y vi que había un perro muy cerca y pensé que se me tiraría a morder. Seguí caminando y vi que el perro me miraba fijamente. Pasé como a 3 o 4 pasos de distancia y me tiró un mordisco. Ya lo esperaba y lo quise patear, pero cuando lancé la patada el perro desapareció. Así, literalmente desapareció. Miré para todos lados y no estaba. Otra vez mi corazón empezó a latir muy rápido. Seguí caminando, pero mirando para todos lados. Después de un rato de caminar, comencé a tener la sensación de que alguien me seguía, que me observaban o me miraban de reojo, pero no había nadie. Creí que podría ser un ladrón. Me detuve, miré hacia atrás y no había nadie, pero cuando retomé mi camino lo vi de reojo. Era una sombra negra con los ojos rojos muy grandes. A donde vayas te encontraré. Empecé a correr lo más rápido que pude. 5 cuadras después miré hacia atrás y no había nadie. Otras personas iban también en dirección al metro y me fui caminando detrás de ellos, pero como a 3 cuadras antes de llegar se desviaron. Solo recuerdo que pensé, bueno, ya me falta menos, y no sé cómo o de dónde salió la sombra. La vi a un lado de mi cara y volvió a decir, a donde vayas te encontraré. Corrí y no paré hasta llegar al metro. Pasé los torniquetes y justo el metro iba llegando al andén. Me subí y todas las personas a bordo me miraron como si estuviera escapando de alguien, bañado en sudor y muerto de miedo. Si llegaste hasta el final del video te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.